Hola, hola, buen día, Dios les bendiga a todos. Bienvenido a tu Escuela Bíblica Dominical y hoy tenemos el estudio bíblico número 7. Quiero darle la más cordial bienvenida al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy el hermano Víctor Cáceres, para la gloria y para la honra del Señor. Hoy empezamos nuestro estudio bíblico número 7. Y está basada en Primera de Pedro 4 del 1 al 19. El título de la clase de hoy es Vive la nueva experiencia en Cristo. Y continuamos con Pedro todavía. Ustedes saben que Pedro va a estar todos estos, en este semestre vamos a estar trabajando con Pedro. Me parece a mí habérselo dicho en la sección anterior. Y en el próximo semestre vamos a estar trabajando con el profeta Isaías. Excelente estudio que vamos a tratar de trabajar para ustedes. Así que hoy vamos a ver qué nos continúa enseñando Pedro acerca de los padecimientos de Cristo. Y en esta ocasión, una nueva experiencia que nosotros hemos tenido cuando nos convertimos a Cristo y otra nueva experiencia que vamos a tener que enfrentar por causa de habernos convertidos a Cristo. Y jóvenes, ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario que yo tenga que traer estos estudios bíblicos por Facebook o por las redes sociales si en las iglesias están dando estos mismos estudios? Bueno, tengo dos razones por las cuales lo doy. La primera razón es que desafortunadamente en nuestras congregaciones, en nuestros templos, estos estudios no se están dando completos. Es decir, por ejemplo, este estudio bíblico de hoy tiene 1, 2, 3, 4 páginas de ambos lados. Estamos hablando de 8 páginas. Y el segundo punto es porque solamente en los templos de hoy, en las congregaciones, solamente están permitiendo 1 hora para el estudio bíblico. Es decir, que en ese tiempo es imposible desarrollar una clase completa. Porque cuando vamos a esta clase del día de hoy, esta clase necesita por lo menos 2 horas. ¿Verdad? En los salones de clase necesita por lo menos 2 horas. ¿Qué es lo que sucede? Tengo que darla por esta vía de las redes sociales porque desafortunadamente no se está cumpliendo con esta clase en los salones. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que el maestro tiene la mejor intención de darla completa. Es mi pensar. No, ¿verdad? No creo que sea el maestro. ¿Qué es lo que pasa? Que, por otra parte, el maestro es muy condescendiente con los alumnos. Es decir, que cuando usted tiene una clase, más de 5, 6, 7, 8, 9, hay clases que son hasta de 10 y 15 hermanos. ¿Qué pasa? Que hay unos hermanitos que siempre hacen preguntas, cuestionan esto, cuestionan aquello, pero el problema no es que hagan preguntas ni que cuestionen, es que nos sacan del contexto. Y si el maestro no sabe manejar su clase, es decir, que si el maestro no sabe tomar la batuta de su clase y mantener la clase enfocada dentro del contexto, usted se va a salir del contexto y cuando se le cumpla la hora, en esta clase usted lo más probable va a ir por el tercer versículo. ¿Qué pasa con el resto de la clase? Se pierde, no se recupera, porque nos hemos ido 1 hora y hasta ahora 1 hora y cuarto en conversaciones que no están, por lo general, no están relacionadas en el contexto del estudio. Y es algo que a mí me molesta, de verdad. Yo como maestro siempre
procuro enfocar a mis chicos en el tema, en el contexto. 30 segundos si tú vas a hablar. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Por lo general, yo cumplo siempre con los textos. Pocas veces no lo cumplo. Bueno, porque a veces, pues, de todas maneras, los hermanos, pues, te llevan uno detrás de otro. Pero bueno, esas son las dos razones principales. El tiempo y los hermanitos que nos sacan de contexto. Y como aquí ahora yo tengo el control y no tengo a nadie que me esté interrumpiendo ni que me esté haciendo preguntas fuera de contexto, pues por esto yo puedo traer entonces este estudio completo. Este estudio de hoy está completo. Incluyo básicamente los 19 textos, los 19 versículos, y obviamente no traigo un detalle completo de todo lo que dice el libro, porque si no entonces tendríamos que estar aquí también 2 horas y pico. Pero lo hago con mucho amor y cariño para este pueblo que quiere aprender de la palabra de Dios. Así que, si usted se estaba haciendo esa pregunta, pues ya tiene la respuesta. El pensamiento central dice: Cristo terminó el poder del pecado sobre nosotros y ahora podemos disfrutar del fruto y dones de su gracia para que los ministremos para la gloria de Dios. Cristo terminó ya con esta ley del pecado que nos tenía atados. Ahora somos libres para servirle, para adorarle, para glorificarle por medio de los dones del Espíritu, porque Él hizo un cambio. Se llevó a lo alto la cautividad, eso que nos tenía a nosotros atados, y nos dio dones. ¿Para qué? Para la iglesia, no para nosotros, para la iglesia. Así que, como siempre, nuestros estudios tienen 3 objetivos principales. El primer objetivo es glorificar a Dios por medio del estudio. Segundo, que la iglesia sea edificada por medio del estudio. Y tercero, que Dios nos revele la verdad en su palabra. Y ahora vamos a empezar rapidito, ya que estos videos no los puedo hacer más de 9 minutitos. Vamos a leer el texto de hoy, los otros lo vamos a leer en las 3 partes. Las 3 partes que tenemos hoy, bueno, lo vamos a dividir en la antigua, o más bien, formar el carácter del hombre, los dones del Espíritu y los padecimientos como cristianos. Esos son los 3 puntos que vamos a tocar hoy, tópicos. Y vamos a leer rapidito para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4, del 1 al 9, vamos a leer primero. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatría. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrujan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los muertos y a los vivos. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Estos son los textos que vamos a discutir en la primera sección, en la primera parte. Pues sí que, mis queridos hermanos, yo espero en el Señor que ustedes sean edificados por este estudio bíblico en el día de hoy. Pues sí que nada, comparte este mensaje con sus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos por medio de este estudio. Recuerde que si usted es salvo hoy es porque un hermano compartió la palabra o un estudio o un tratado o cualquier cosa compartió con usted que lo llevó a entender, para que el Espíritu Santo le abra el entendimiento y usted recapacitó, se arrepintió de sus pecados y hoy usted es salvo. Comparte esto con sus amigos y familiares para que ellos también sean salvos por medio, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo. Nada, adelante, disfrute el estudio. Bueno, ya dijimos
que vamos a considerar 3 puntos de considerable valor para la vida cristiana. 3 valores que si nosotros logramos integrarlos, hermanos, en nuestro corazón, le garantizo que hoy vamos a crecer y a madurar espiritualmente, por lo menos un poquito más de lo que hemos crecido hasta el momento. Este estudio no se trata de un mero estudio, sino que se trata de una enseñanza fundamental en nuestra vida cristiana. Si es que queremos, ¿verdad?, reinar con Cristo cuando Él regrese para rescatarnos de la mano de la bestia. Siempre repito esto para que vayamos integrando poco a poco en el corazón esta enseñanza bíblica y que nadie ha considerado como tal. Vamos a comenzar hablando del punto que tiene que ver con la transformación del carácter y la personalidad de nosotros los cristianos. Dice la Biblia en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, que el hombre fue creado con ciertos atributos divinos, entre los cuales se encuentra el fruto del Espíritu, de acuerdo con lo que describe Pablo en la carta a Gálatas. En otras palabras, que si Dios nos dota de sus atributos, o mejor dicho, si Dios no nos dota de sus atributos, nunca hubiésemos llegado a ser seres humanos. Ese fruto del Espíritu fue marchitado o marchito el día en que nuestros primeros padres desobedecieron a los mandamientos de Dios. Si nos fijamos en el mismo verso 26, que Dios creó al hombre para señorear sobre la tierra y sobre todo lo creado por Dios. En ese principio el hombre tenía una relación íntima y personal con Dios. El hombre giraba alrededor de Dios, es decir, que Dios era el todo del ser humano, hasta el día que desobedeció. Ese día el hombre perdió todo el señorío, rompió su relación íntima y personal con su Creador y, como si fuera poco, también dañó la imagen y la semejanza de Dios en ellos. Y esto terminó con nuestra identidad y posición de hijos de Dios. Es decir, que la desobediencia los despojó de todo, absolutamente de todo, hermanos. Cristo vino a restaurar al hombre y a todas las cosas que había perdido delante de Dios. Esto tenemos que tenerlo claro. Es decir, a restaurar su imagen, su semejanza, a restaurar su paraíso y a restaurar su señorío sobre toda su creación, su identidad, su posición como hijo. Si usted logra integrar esto en su corazón, le puedo garantizar que ya está empezando a desarrollar una buena conciencia acerca de la obra de Jesucristo y de su plan eterno. Ahora bien, ese carácter y esa personalidad que necesitamos todos para que seamos restaurados delante de nuestro Creador es el resultado de la obra redentora, expiatoria y salvadora de Cristo en nuestras vidas. Y si usted, amigo o amiga, todavía no sabe cómo puede ser restaurado delante de Dios su Creador, entonces no se pierda ni un segundo de este estudio. Vamos a empezar a discutir los versículos leídos, empezando con el verso número 1, porque dice Pedro que Cristo padeció por nosotros en carne o en la carne, ¿verdad? En la pasada lección expliqué lo que Pedro quiere decir con esta expresión en la carne. Dije que significa que Jesús tuvo que encarnarse para venir al mundo. Es decir, que Cristo habitó en un cuerpo humano igual que el de nosotros. Y es por esta razón que Pedro dice que Cristo padeció en la carne, murió por nuestros pecados en cuerpo humano. Y también nos dice que nosotros, la iglesia, debemos como de armarnos del mismo pensamiento o tener la misma visión que Cristo. ¿Qué nos quiere enseñar Pedro con esta expresión? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Estamos claros. Cristo siempre vivió sometido a la voluntad del Padre. Y Cristo también tenía una buena conciencia de los padecimientos presentes y futuros por los cuales Él tenía que sufrir o que tenía que pasar. Y Pedro nos exhorta a que tengamos los mismos pensamientos de Cristo. Es decir, que tengamos una buena conciencia de todo lo que Él padeció
y de todo lo que podríamos padecer por causa de la justicia, si así es la voluntad de Dios. Este padecimiento es como consecuencias de nuestra salvación, no como causa. Es decir, que su salvación no depende de los padecimientos que usted tenga que sufrir o que tengamos que sufrir. Pedro lo que nos quiere enseñar es que nosotros los cristianos no estamos exentos de sufrimientos, de padecimientos ni de persecuciones, hermanos. Porque Cristo terminó con el pecado. Es decir, que con su muerte puso fin al imperio del pecado. Y para terminar con el pecado, Jesús tuvo que sufrir hasta lo indecible para podernos libertar de esa ley del pecado que nos tenía atados. Dice Oseas 13:14 que el Señor nos redimirá de la mano del Seol o de la tumba y nos librará de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Dice Dios: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Ahora bien, ¿por qué Cristo tuvo que terminar con el pecado de la humanidad? Si volvemos al verso número 2, encontramos la respuesta. Pedro dice que para que no vivamos el tiempo de vida que nos resta en la carne, sino conforme al Espíritu. El tiempo a partir del día en que usted decidió acogerse al plan de salvación que Dios ofrece a toda la humanidad, a partir de ese día, usted deja de vivir conforme a su concupiscencia, ni tampoco a la concupiscencia de los hombres. Es decir, de aquellas personas que viven sin Dios en el corazón. En otras palabras, que a partir de ese día, usted empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que estamos hablando de un cambio de vida. Usted ha nacido de nuevo de acuerdo con lo que nos enseña Jesús en Juan 3. El mensaje de Pedro quiere transmitir al corazón de la iglesia es que ya no podemos vivir conforme a la manera en la que vivíamos antes de nosotros acogernos al plan de salvación. Es decir, que en nuestra vida pasada nosotros nos enfocábamos en las cosas del mundo. En la lascivia, en las concupiscencias, en la borrachera, en la zorría, en la idolatría y en todas esas cosas que hacíamos y compartíamos, ¿verdad?, con el mundo pecador. Nuestros miembros antes estaban a la disposición ¿de qué? De la iniquidad y del pecado. Ahora, nuestros miembros, y entiéndase, ¿verdad?, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos y todo nuestro cuerpo ahora están a la disposición de la justicia de Dios. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo. Eso tienen que entenderlo. Las cosas viejas pasaron a la historia. Ahora empieza una nueva historia en su vida, haciendo las cosas nuevas y agradables a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Recordemos que Dios tenía conocimiento de los cambios que surgirían en las sociedades, a través de los tiempos, de las modas, de las tendencias de los hombres, de las vanidades, del avance de la ciencia, de las desviaciones sexuales de hombres y mujeres. Dios tenía conocimiento de todo, y sobre todo de que en el mundo, en este último tiempo, surgiría algo llamado Internet y redes sociales. Y estos dos elementos juntos, combinados, se han convertido en un arma que está destruyendo las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pero también de nuestros adultos. Pero la palabra de Dios dice que Él no cambia. La palabra de Dios no cambia. Es la misma ayer, hoy y mañana. La doctrina no cambia. El evangelio no cambia. El mensaje de salvación no cambia. Pablo dice en Romanos 12 que no nos dejemos conformar por el mundo. Si queremos restaurar la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas, entonces, mis queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios es la única que nos puede conformar el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Es por esta razón que Pablo enseña en 2 Corintios 6 que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia de Dios con la injusticia?
¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es decir, uno vive en obediencia a Dios con uno que vive en desobediencia a Dios, no es lógico. Por lo cual, salir de en medio de ellos, dice el Señor, no yo. Es decir, que no podemos ser partícipe de las actividades de los incrédulos, hermanos. Y si usted no entiende esto, es porque usted es un poquito corto de vista, y me perdona la expresión. No lo digo yo, solamente repito lo que la palabra dice. Dice Pedro que al incrédulo le parece extraño que nosotros no corramos con ellos, es decir, que no participamos de sus fiestas, salidas y de sus actividades mundanas. Nosotros somos muy sensibles a ser participantes de actividades paganas, de fiestas paganas. Nosotros no podemos estar haciéndole coros a todo lo que vemos y a todo lo que nos invitan. La Biblia es clara en esto. Yo sé que hay muchos hermanos haciendo yugo desigual con el mundo. Y esto trae consecuencias, hermanos. Yo con mis compañeros de trabajo he tenido que empezar a sacar el pie poco a poco porque no quiero contaminarme con sus actividades paganas. Y si usted es de esas personas que le hace coro a todas las actividades paganas que se celebran en su oficina o en su lugar de trabajo, no importa, mi consejo es que discierna lo que hace, porque podría encontrarse haciendo yugo desigual con el impío. Y el amor de Dios por usted es tan grande que Él lo que quiere es librarlo del castigo. Dios quiere lo mejor para usted, para su pueblo. Somos como la niña de sus ojos, dice la Biblia. Dice que somos su especial tesoro. Yo solamente enseño lo que la Biblia enseña. No se molesten conmigo. No quiero decir, ¿verdad?, que no los amemos, que no estemos a la disposición de ellos, que nuestras manos estén siempre dispuestas para ayudarles. No. Todo el incrédulo es criatura de Dios. Son nuestros prójimos y debemos de amarlos a pesar de su conducta y actitudes. Pero no podemos participar de sus actividades. Recordemos lo que le dijo el ángel al pueblo en Gilgal, Jueces capítulo 2. Yo te saqué de Egipto y te traje a la tierra que había prometido a tus padres. Y les juré que nunca invalidaría mi pacto, a menos que ustedes hicieran pacto con los moradores de esta tierra. Ustedes invalidaron mi pacto, no escucharon mi palabra. Y las personas con las cuales han hecho pacto les serán como azote para sus espaldas y sus dioses les serán como tropiezo. Es así de serio lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda en sus mandamientos. En otras palabras, los amigos que teníamos antes, ahora pueden ser que se conviertan en nuestros enemigos. Muchos se van a convertir en nuestros enemigos. Todo por causa ¿de qué? Del evangelio, de la justicia, de nuestro comportamiento. Y esto también puede ser una realidad en usted, querido amigo y amiga, que mira este mensaje de parte de Dios. Dios le está hablando a su corazón. Obedezca lo que Dios le dice. Pedro también nos dice que vamos a enfrentar rechazo de nuestros antiguos compañeros de chiringue, como yo le llamo. Y no tan solo de ellos, sino también de nuestros familiares, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de una larga lista. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, Jesucristo. El fin se acerca, queridos hermanos y amigos. Eso es indudable. La Biblia vive en su etapa final. Debemos de mantenernos sobrios y velando en oración. Y un sobrio es una persona con la mente sana que está en su juicio cabal. En otras palabras, que tiene una buena conciencia de la justicia de Dios y de Jesucristo, su Salvador. Hoy más que nunca, la iglesia debe de mantenerse vigilante a los acontecimientos que marcan la segunda venida de Jesucristo, santificando a Dios en nuestros corazones y olvidándonos de los placeres temporeros que ofrece el sistema del mundo. Eso no nos importa. Debemos de vivir como Pablo nos enseña en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y me encanta esta expresión
que usa Pablo cuando dice que Él está crucificado para el mundo y el mundo crucificado para Él. Es decir, no me interesa nada de lo que este mundo pagano e impío me pueda ofrecer. Ahora bien, Pedro en el verso 8 nos hace otra exhortación. Nos invita a practicar el amor entre nosotros. Y no cualquier amor, amor ferviente, un amor con celo, con entusiasmo, un amor genuino entre nosotros. Y si usted no lo sabe, el amor es lo que nos une como un solo cuerpo. Yo entro en el amor, usted entra en el amor, el otro entra en el amor y formamos un solo cuerpo en el amor de Cristo. Porque dice Pedro que ese amor cubrirá multitudes de pecados. ¿Cómo el amor cubre multitudes de pecados? Perdonándonos unos a otros. Si usted me ama, usted no peca contra mí y viceversa. Y ese amor debemos de avivarlo entre nosotros, el pueblo. La iglesia de hoy ha disminuido la práctica del amor con los hermanos. Nos peleamos, nos ofendemos, nos insultamos y un montón de cosas que desagradan al Señor. Por la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y el anhelo de Dios es que reine el amor en nuestros corazones. Hoy el sistema de la bestia nos ha impuesto un dichoso distanciamiento supuestamente social, pero en realidad es un distanciamiento personal. La iglesia no se ha dado cuenta que el propósito es destruir la hermandad a la que Dios nos ha llamado a vivir. Y hay algunos hermanitos que no tan solo se han distanciado de los hermanos, sino que aprovecharon y se distanciaron de Dios. Y esto causa tristeza en mi corazón. Y la iglesia durmiendo todavía. Y esto que Pedro nos dice en el verso 9, que ya es historia en la iglesia. Porque la iglesia está perdiendo poco a poco el amor los unos por los otros. Ya ni te quieren cerca de su casa. Ya no hay hospedaje disponible para los hermanos que necesitan un hospedaje. Y mucho menos si usted ha sido contagiado con el famoso gusano con corona. Este monstruo gigante, invisible, que nos han creado en nuestras mentes por medio del miedo y del terror. Así que yo lo veo. Pero yo siempre he dicho que cada cual vive conforme a lo que cree. Si usted lo cree, esa mentira nunca la dejaré infectar mi corazón, dicho está. Ni pasan por su casa cuando se enteran de que supuestamente usted está contagiado. Un pastor dijo en su altar que si alguien de su congregación se contagiaba, que ni lo llamen. La pobre ovejita que se la lleve el diablo. Y el amor del pastor. Esa es la triste realidad que experimentamos en muchas de nuestras congregaciones en estos últimos tiempos, mis queridos hermanos. Dice la Biblia que por nuestros frutos seremos conocidos. Pero tranquilo, no pasa nada, nos vamos con Cristo. Pablo nos invita a que nos regeneremos por medio de la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser hechos a la imagen de Cristo, entonces debemos de someternos al único que nos puede llevar a esa persona. El Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Bueno, ahora vamos a entrar en el segundo tópico, en el segundo punto. La manifestación de frutos y dones en el creyente. Vamos a leer los versos 10 y 11. Pero antes de leer, quiero invitarles a compartir este estudio bíblico con sus amigos y familiares. Yo sé que estos estudios son de edificación para sus vidas. Compártalo para que sus amigos y familiares inconversos reciban la luz del Evangelio en sus corazones. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. Ahora sí, leemos en los versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué son los dones? ¿Para qué lo usamos? Pues el don es un regalo de Dios para su iglesia. Estos dones son suministrados por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, acá en donde usted quiere, el corazón y la mente. Cuando recibimos estos dones, nos bendicen, nos fortalecen y nos ayudan a servir a los demás en la iglesia y a todo el mundo. Hay varios dones y el Espíritu Santo nos da conforme a su voluntad. En mi caso en particular, el Señor puso en mí el don de enseñanza. Hay dones de revelación, testimonio, juicio, conocimiento, sabiduría, enseñanza, de exhortación, de predicación, de evangelización, de servicio y una larga lista de dones que el Espíritu Santo tiene a la disposición de la iglesia. Pedro nos dice que ministremos los dones conforme al que hemos recibido. Yo uso el que Dios puso en mí para la edificación de la iglesia. Yo ministro la palabra de Dios por medio de la enseñanza y glorifico a Dios por medio de la enseñanza. Es decir, que el Señor también ha puesto otros dones, ¿verdad?, a mi disposición, como el de conocimiento, el de entendimiento, el de discernimiento espiritual, porque lo necesito para el desarrollo de las clases. Y todo esto para la gloria del Señor. No son míos, son del Espíritu y Él me los presta cuando es necesario. Cada uno de ustedes tiene un don o varios dones a la disposición y debemos de ser buenos administradores de esos dones. Todos tienen un don. El don no es para uso personal suyo, es para administrarlo a la iglesia. Tampoco es para que usted ostente de ellos. ¿Ok? Esos dones en nosotros nos ayudan a someternos cada día más a la voluntad de nuestro Señor. Fortalecen nuestra relación íntima y personal con Dios y nos ayudan a crecer en el conocimiento de Cristo. Es por esto por lo que el apóstol nos exhorta a que cuando hablemos conforme a las palabras de Dios. Y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos siempre escudriñar las Escrituras, estudiarlas y meditarlas para que trabajen en nuestro corazón, primeramente, y luego podamos ministrarla a la iglesia y al mundo que vive en la oscuridad de la verdad de Dios. Si ministramos, dice Pedro, ministremos conforme al poder que Dios nos ha dado. No se trata de nosotros, hermanos, sino se trata de Dios. No en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo que debemos ministrar eso. Porque de esta manera glorificamos a Dios por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria, el honor, la honra y la soberanía. Es decir, que por medio de la administración de los dones, glorificamos a nuestro Dios. El primer objetivo que yo tengo en todos mis estudios es glorificar a Dios por medio del estudio. Lo mismo entiendo que debe ser para el predicador, para el que reparte los tratados, para el que sirve en la iglesia, para el que visita a los enfermos, a los presos, etcétera, etcétera. La buena administración de los dones también es parte del crecimiento y formación de nuestro carácter a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Y si usted, amigo, se pregunta, ¿cómo adquiero esos dones? Bueno, el primer requisito es, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, rendir su corazón a Cristo, creer en Él y obedecerle. El Espíritu Santo entra en su corazón y hace morada en Él. Y empieza el proceso de santificación en usted y empieza una nueva vida. Tan sencillo como eso. Bueno, el tercer punto de este estudio es acerca de los padecimientos como cristianos. Y vamos a leer los versos del 12 al 19. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por la casa de nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia que donde aparecerá el impío, de modo que los que parezcan según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Anteriormente vimos los padecimientos de Cristo para librarnos del poder de la ley del pecado. También aprendimos que la iglesia no está exenta de rechazos, persecuciones, acusaciones, injurias, ni de nada que Cristo no haya experimentado. Es por esta razón por la cual Pedro nos dice que no debemos de sorprendernos cuando estos padecimientos nos acechen. Y no cualquier padecimiento, padecimiento de fuego. Algo importante que toda la iglesia debe de tener presente en cuanto a los padecimientos o a las pruebas o a las tentaciones es que debemos de hacernos esta pregunta: ¿cómo voy a enfrentar esto? Es decir, ¿cuál es la actitud ante este padecimiento o prueba o tentación? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Y en la Biblia encontramos dos ejemplos magistrales. El primero es Cristo, cuando lo estaban crucificando por usted y por mí. La actitud de Cristo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el segundo ejemplo lo encontramos en Esteban. Dijo algo similar: no le tomes en cuenta este pecado. Es decir, que ejemplos nos he dado. Tanto Cristo como Esteban practicaron el perdón y la misericordia ante los padecimientos o ante sus agresores. La muerte de Cristo fue una muerte salvadora, pero la muerte de Esteban fue una muerte de mártir. Dos padecimientos diferentes con las mismas actitudes, con las mismas reacciones. El otro elemento ante los padecimientos es que no estamos solos ante ellos. En nuestro corazón habita el Consolador, nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro todo, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu no nos podemos mover. Es la presencia de Dios habitando en nuestro corazón. Si Dios es en nosotros, dice, pues ¿quién contra nosotros? El apóstol nos enseña a que debemos de gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Gozarnos? ¿Qué quiere decir Pedro con gozarnos? Bueno, gozarnos en este contexto no quiere decir que nos reíamos, que nos divertimos. Gozarnos en este contexto significa que somos dichosos y bienaventurados. Dice que para que cuando Cristo se revele, es decir, cuando venga a rescatarnos, nuestro corazón se llene de alegría. En otras palabras, que cuando nos vituperan por causa de la justicia, es cuando necesitamos tener una buena conciencia de que no estamos solos, que el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros. Ahora bien, lo que no podemos es ser malhechores, porque entonces sí nos van a vituperar, y con razón. El creyente fiel a Dios no roba, no mata, no adultera, no fornica, no actúa en contra de su hermano ni en contra de su prójimo. No hace transgresión de la ley. Es así de seria la vida cristiana, hermanos. Si padecemos como cristianos, pues no nos avergoncemos, dice, porque estamos glorificando al Señor. Y muchas de esos padecimientos acontecen también de parte de nuestros propios hermanos en Cristo, en los templos. Aunque usted no lo crea, la iglesia de hoy, en el sentido general, no vive sometida a Dios. Muchos están convencidos que por asistir al templo, cantar en el altar, leer la Biblia, decir aleluya y gloria a Dios,
Eso significa que son salvos para reinar con Cristo. Y no es lo que la Biblia enseña. Y no hay otro pensamiento más lejos de la verdad que ese. ¿Por qué sucede esto en algunos templos? Por la sencilla razón de que muchos de sus pastores y líderes desafortunadamente están en la misma línea de pensamientos. Muchos pastores y líderes también están convencidos de eso. Han arrastrado enseñanzas paganas a los templos, se han ido en pos de otros dioses ajenos, del dios del dinero, de la fama, de la riqueza, de la participación en actividades, fiestas paganas. Y no solo que participan, sino que también los permiten dentro de los templos y en el altar, para colmo. Dice Pablo que ya no hay condenación para los que viven conforme al Espíritu. Pero una vida conforme a los deseos carnales y mundanos del sistema tiene como consecuencia ser excluido de la presencia de Dios. Es por esta razón que la Biblia está llena de ejemplos advirtiéndonos acerca de que el mundo corre por un lado y nosotros debemos correr por el otro. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? Viene el momento, y ya está cerca, mi querido hermano, cuando la iglesia va a ser perseguida, vituperada, hollada y maltratada, rechazada y hasta odiada. Y no solamente por el sistema del anticristo, sino también por las iglesias que profesan a Cristo. Pero el sistema las ha arrastrado a la apostasía. La iglesia que por la maldad, es decir, por transgredir los mandamientos de Dios, el amor por la justicia a Cristo se enfriará. Dijo Jesús que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. ¿Quiénes entrarán para el reino? Los que aman la justicia de Dios. Y si nosotros no nos aferramos a las verdades, a las promesas que Dios tiene en su palabra, entonces, mis hermanos, seremos arrastrados por medio de las imposiciones al mundo de las tinieblas, de donde el Señor nos sacó. Recordemos que la madre quiere a sus hijas de regreso en casa. El que tiene oído para oír, que oiga. El que tiene entendimiento para entender, que entienda. Y voy a cerrar este estudio exhortando a la iglesia que vivamos preparados para lo que tenemos que enfrentar en estos últimos tiempos. Créalo usted o no lo crea. Mi responsabilidad es advertir al pueblo de los juicios que vienen. Dice Pedro que el juicio empieza por la casa. Y de hecho, va a empezar por la casa. Dios va a limpiar su casa y para limpiarle es necesario hacerlo como se prueba la plata y el oro, según nos dice Zacarías 13. Si usted, querido amigo o amiga, todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, quiero decirle que ahora mismo usted se encuentra perdido, desorientado, desenfocado. Quiero presentarle a Cristo, su Creador, el que dio su vida en la cruz para salvarlo de la muerte eterna. A la vez que usted tiene un encuentro con Cristo, ya usted no está perdido, ya usted no está desorientado y ya usted no está desenfocado, porque se encontró con el único camino a la salvación. Él quiere hacerle su hijo o su hija, darle la posición y la identidad que usted perdió en el huerto. Quiere reconciliarlo con el Padre. Y por medio de esa reconciliación, entonces usted se convierte en heredero juntamente con Cristo del reino y lo va a sentar en su trono de gloria. Pero es una decisión que usted debe de tomar con urgencia. Usted sabe cuándo Cristo regresa, mi querido hermano y amigo. Cristo regresa en el momento de su muerte o de nuestra muerte. El día ni la hora del regreso de Cristo nadie lo sabe. Ese regreso podría ser hoy o mañana. Su tiempo de vida está en la mano de Dios. Usted no sabe cuánto tiempo de vida resta. Mañana podría ser muy tarde. Yo le invito a visitar una iglesia evangélica, ya sea pentecostal, bautista, discípulo de Cristo o adventista, pero que sean fundamentadas en la verdad de Cristo. No tire su futuro eterno a la basura. Ponga su futuro eterno en las manos de Cristo. Espero, ¿verdad?, en el Señor que este estudio haya sido de edificación para toda esta hermosa audiencia que domingo
tras domingo se conecta para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Recuerde compartir este estudio con los hermanos. Comparta la bendición. Dios le bendiga y no se pierda el próximo estudio bíblico número 8. Un liderazgo de servicio. Estudien 1 Pedro 5 del 1 al 11. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias porque una vez más me permites traer otro estudio bíblico para esta audiencia, para este pueblo, para esta iglesia, que domingo tras domingo se conectan, Señor amado, con el único propósito de aprender a conocerte un poco más por medio del estudio de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú abras el corazón, que tú alumbres los ojos del entendimiento, que tú derrame dones conforme a tu voluntad en cada hermano. Si ellos creen que no tienen dones, Señor amado, yo te ruego que tú les muestres el don que cada uno tiene. Mira el amigo, mira la amiga que está escuchando este mensaje, Señor. Toca el corazón de ellos. Tráelo al arrepentimiento para que puedan ser convertidos en hijos tuyos y puedan heredar también el reino y puedan recibir el don que tú tienes para ellos. El primer don que tú tienes para todos es el don de la salvación. Y después tú le puedes dar el don que tú quieras darle, todo conforme, ¿verdad?, a las capacidades de cada uno de ellos. También te ruego por los que están en estos momentos pasando por situaciones difíciles en la vida, por enfermedades, por matrimonios, familias, hijos, empleos. Tú tienes el control de todo, Señor. En tus manos están los tiempos y todo, Señor amado. Tú eres el soberano. Tú eres el único que puede traer solución a todas nuestras situaciones. Y es por esto que acudimos delante de ti, reconociendo tu soberanía y reconociendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tú escuchas y contestas nuestras peticiones, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno, Señor amado, y que tú los edifiques por medio del estudio de esta palabra. Todo, Señor amado, lo hago para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdame, Señor, a cada día crecer un poquito más, a conocerte un poquito más, a estrechar cada día un poquito más mi relación contigo, Señor. Y lo mismo yo te pido para este pueblo. Que cada día, Señor amado, nos enfoquemos más en ti, en la meta, en Jesucristo, nuestro Salvador. Que vivamos preparados para tu regreso. Ya yo les expliqué que el regreso tuyo es cuando morimos. Estemos preparados para que cuando tú regreses, pues nos encuentres listos. Porque si no, entonces nos vas a encontrar no preparados y vamos a tener que enfrentar un castigo. Padre, este es el mensaje que yo quiero que la iglesia entienda. Que hoy puede ser el día de tu regreso. Puede ser hoy, puede ser mañana, como puede tardar. Pero no sabemos el día ni la hora de tu regreso, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te los ruego, mis amigos, y ya iba como a comenzar a orar nuevamente. Bueno, nada, hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.